La nieve caía en copos pesados sobre la plaza de ganado de Redstone, Texas, en aquel crudo invierno de 1875. El suelo se volvía un lodazal bajo las botas de comerciantes y vecinos, mientras los gritos, el mugido del ganado y el tintinear de monedas llenaban el aire. En la tarima de madera, en medio de la multitud, estaba Lila Rose Callahan, apenas con 18 años, temblando con las muñecas y tobillos sujetos por cadenas de hierro. Su vestido fino empapado por la nevada se le pegaba a la piel, el cabello oscuro enmarañado contra su rostro pálido. Virgen y asustada, el corazón le golpeaba con vergüenza y miedo mientras los curiosos la miraban sin compasión. Las deudas de sus padres con Bartholomew Bart Granger, el cacique despiadado del lugar, la habían llevado allí una ofrenda humana para saldar cuentas. Los ojos azules de Lila recorrían la marea de rostros buscando misericordia y hallando solo burlas o indiferencia. El frío le mordía los brazos desnudos, los dientes castañeteaban. A su lado, Bart Granger, un hombre corpulento de barba gris y sonrisa cruel, se mantenía erguido, su abrigo intacto bajo la ventisca. Se inclinó hacia ella, su aliento apestando a whisky. «Por favor, señor Granger», suplicó Lila, la voz quebrada. «Trabajaré, pagaré la deuda. No me haga esto». La risa de Bart cortó el viento. «Ya eres mi propiedad, muchacha. Cierra la boca y deja que pujen». La palabra propiedad le taladró la mente, despojándola de toda dignidad. No era mejor que las reses encerradas cerca. La inocencia reducida a un precio. Gideon Pike, el pregonero enjuto de voz atronadora, abrió la subasta. $10 por la joven. ¿Quién da 15? Las ofertas llovieron como cuchilladas. Los ojos brillaban de codicia. Clyde Maddox, ranchero tosco y brutal, apartó su cigarro y rugió. $20. Las rodillas de Lila flaquearon, lágrimas empañando su vista. La idea de caer en manos de Maddox la helaba. Entonces, entre la multitud, Marshall Everett, un vaquero curtido de unos 30 años, observaba desde un cobertizo mientras buscaba un caballo. A su lado, su hija de 5 años, Susie May Everett, se aferraba a su mano, la carita oculta bajo una bufanda de lana. «Papá, ¿por qué tienen amarrada a esa señorita?», susurró la niña confundida. La mandíbula de Marshall se tensó. Había visto crueldad en los caminos, pero la figura temblorosa de Lila le encendió algo en el pecho. Había perdido a su esposa por fiebre 3 años atrás, y contemplar a aquella joven vendida como ganado le resultaba insoportable. $30, bramó Maddox, la sonrisa depredadora. El murmullo del gentío se volvió un rugido y Lila rezó por un milagro. Fue entonces cuando la voz firme de Everett cortó el aire. $50. El silencio cayó de golpe. Maddox retorció el gesto, pero Everett avanzó el abrigo ondeando. Sacó un saco con todas sus monedas ahorradas para el invierno. «No es tuya», Maddox dijo con calma acerada. «Ella es libre». Gideon Pike dudó, luego asintió. «Vendida a Everett por $50». El sonido de las cadenas al caer hizo que Lila se quedara inmóvil entre la esperanza y el terror. ¿Sería este hombre su salvador? ¿O solo otro amo fuera de la plaza con la multitud todavía murmurando? Marshall liberó sus ataduras con una vieja llave y le colocó sobre los hombros una manta gastada. «La vas a necesitar para el frío», dijo en voz baja. Ella se la apretó con fuerza, temblando, incapaz de confiar del todo. Everett subió a Susie May a la montura y con un gesto simple indicó a Lila que lo siguiera por el sendero nevado hacia su rancho. Cada paso era una apuesta, pero huir al desierto helado era aún peor. Lila Rose Callahan miró de reojo a Susie May Everett, cuyo rostro asomaba tímidamente entre la bufanda de lana, observándola con esos ojos grandes y llenos de curiosidad. La inocencia de la niña la desarmaba, aunque Lila mantenía el corazón en guardia. A lo lejos apareció el rancho, una casa de madera sencilla con un granero y unos corrales, la chimenea soltando un hilo de humo que se perdía en el cielo gris. Marshall Everett la condujo al interior. El calor de un fuego bajo la recibió como un respiro tras la crudeza del mercado. El suelo de tablas, una mesa pequeña y unas sillas de madera daban un aire humilde.
pero para Lila era un mundo aparte. Susie May corrió a un rincón y se quitó la bufanda mientras Marshall señaló una puerta angosta. «Ese es tu cuarto. Descansa aquí, estás a salvo», dijo con un tono firme sin dureza. Antes de que Lila pudiera responder, él se apartó dejándola sola con la manta aún alrededor de los hombros. En aquella habitación desnuda, apenas una ventana y una silla, se dejó caer en el catre. El cuerpo le temblaba no solo por el frío, sino por el peso de sus miedos. Recordaba las miradas lascivas del mercado, la amenaza de Clyde Maddox y el gesto impenetrable de Everett. ¿Por qué la había ayudado? Los hombres no daban nada sin esperar algo a cambio, pensó, y el pánico se apoderó de ella. Quería su pureza, su libertad. Todo parecía a punto de romperse. Al caer la noche, oyó pasos suaves frente a la puerta. Se tensó abrazando la manta lista para un golpe o una orden. Pero solo hubo silencio seguido del tintinear de una bandeja al ser dejada en el suelo. Esperó unos segundos, luego entreabrió la puerta pan queso y un vaso de agua. Everett no había tocado, no había irrumpido. Ese gesto sencillo pero intencional la confundió. La desconfianza luchaba con un destello de alivio. Comió despacio, aferrándose a lo real, aunque la tentación de huir seguía allí. ¿A dónde? A la nieve. Al frío. O de vuelta a las garras de Bart Granger. No había salida. Agotada se recostó en el catre. Al amanecer la nevada había cedido, y el rancho despertaba bajo un manto blanco. El cacareo de las gallinas y el crujido de las maderas le recordaron que estaba en casa ajena. Tenía 18 años, y su inocencia era lo único que aún defendía, por eso el miedo la atenazaba. ¿Sería la bondad de Everett sincera? Se apretó la manta contra el pecho y salió al cuarto principal. A través de la ventana vio a Marshall partiendo leña. Dentro Susie May mordisqueaba pan y tarareaba bajito. «Buenos días, señorita Lila», dijo la niña con una timidez luminosa. Lila asintió con la garganta cerrada, aunque la sonrisa de la pequeña suavizó sus defensas. Al poco entró Everett, sacudiéndose la nieve del abrigo, y señaló hacia afuera. «Las gallinas necesitan comida. Si quieres puedes ayudar». Ella lo siguió, las botas crujiendo en la escarcha. La ropa ligera apenas la protegía. Esparció grano con manos temblorosas, mientras Susie May iba detrás contándole los nombres de las aves, Betsy, Clara, Dot. Lila la escuchaba en silencio, los pensamientos revueltos. ¿Qué quería Everett en realidad? Los hombres como Maddox habían codiciado su pureza. ¿Podía este ser distinto? El miedo le apretaba el estómago. Trabajó rápido, evitando su mirada todavía marcada por la vergüenza de la subasta. En el huerto se arrodilló junto a la niña, arrancando hierbas entre la tierra dura. Los dedos le dolían, el aliento entrecortado. Everett, que partía troncos cerca, la miró temblar y no dijo nada. Solo fue al granero, sacó un abrigo viejo y lo dejó colgado en la valla. «Te hará falta», murmuró, antes de alejarse sin esperar agradecimiento. Lila vaciló, luego se lo puso. El calor le alivió el temblor. ¿Era auténtica aquella bondad? No sabía qué pensar. Al caer la tarde, Susie May tiró de su manga. «Hice algo para ti». Le entregó un papel con un dibujo, 3 figuras de palitos Everett, con sombrero Susie con bufanda, y Lila con el cabello suelto, tomados de la mano bajo un sol naranja. «Somos nosotros», dijo la niña con los ojos brillantes. «Ya estás con nosotros». Lila lo miró y el pecho se le apretó. Hacía tiempo que no sentía tanto calor en un gesto. Las lágrimas brotaron sin permiso. La vergüenza, el miedo, la soledad. Todo se derrumbó ante la inocencia de aquella ofrenda. «¿Estás triste?», preguntó Susie con voz temblorosa. «No, Susie», susurró Lila secándose las mejillas. «Es hermoso. Gracias». «Es hermoso, gracias», susurró Lila Rose Callahan. Y por primera vez esbozó una sonrisa frágil pero sincera. Se inclinó para ponerse a la altura de Susie May Everett. «Cuéntame del atardecer», dijo con voz temblorosa pero cálida. La niña se iluminó y comenzó a relatar los colores que pintaban el cielo. Lila la escuchó sintiendo un leve destello de conexión,
El miedo seguía allí, el recuerdo de la subasta y la amenaza contra su pureza la perseguían, pero aquel dibujo y los gestos silenciosos de Marshall Everett sembraban una semilla de confianza. Por ahora se quedaba atraída por el calor extraño de esa pequeña familia. La mañana siguiente amaneció clara. El sol rompía las nubes y bañaba el rancho de Everett con una luz pálida. La nieve se había reducido a parches y el aire mordía como cuchillo. Lila salió con un balde para traer agua al abrigo prestado, pesándole sobre los hombros. Entonces vio la cerca del potrero oriental, tablas partidas, postes astillados, un papel clavado con letras toscas que decían: «Es mía, Everett. Devuélveme la propiedad». El corazón de Lila se hundió. Bartholomew Bart Granger, el hombre que la había vendido como si fuera ganado, no la había olvidado. Corrió al granero el barro, salpicando sus botas. Marshall afilaba un hacha mientras Susie May jugaba levantando fortines de heno. «Señor Everett», dijo Lila con voz apretada tendiéndole la nota. «Vinieron anoche, rompieron la cerca, y es por mí». Las manos le temblaban la culpa devorándola. «No cargues con eso», respondió él con firmeza, aunque en sus ojos ardía una determinación férrea. Susie May, percibiendo la tensión, se abrazó a la pierna de su padre. «¿Van a venir hombres malos, papá?», preguntó con un hilo de voz. Marshall se inclinó apartándole un mechón de la frente. «Nadie nos hará daño, hija. Te lo prometo». El pecho de Lila se encogió. Veía en esos ojos la ternura de un padre, pero su miedo le decía que ella era la causa de todo aquel peligro. «Debo irme», murmuró. «Si me voy, él se detendrá. Ustedes no merecen esto». El pensamiento de lanzarse al frío sin rumbo la aterraba, pero quedarse parecía egoísta. Su inocencia, su pasado, su propia existencia, parecían atraer la desgracia. Marshall se irguió, la mirada firme. «No eres una carga, Lila. Esta es tu casa si así lo quieres». No discutió más, simplemente tomó martillo y clavos. «Ayúdame a reparar la cerca», dijo, no como orden, sino como invitación. Ella dudó un instante, luego asintió. Trabajaron codo a codo clavando tablas nuevas. El golpeteo marcaba un pulso de desafío contra la amenaza de Granger. Susie May correteaba detrás cargando clavos con sus manitas y hablando de las gallinas aligerando el aire. Alzando la vista, Marshall se limpió el sudor de la frente pese al frío. «Granger cree que es dueño de este pueblo», dijo en voz baja. «Está equivocado. Yo lo enfrentaré y aprenderá la lección». Lila lo observó impresionada por su calma y firmeza. No solo la protegía a ella, se levantaba contra la crueldad que había marcado su vida. El miedo persistía, pero un hilo de confianza comenzaba a nacer. Al anochecer, la cerca se mantenía entera de nuevo, pequeña victoria. Marshall contempló los postes reparados y luego la miró a los ojos. «No huiremos. No de él». Y por primera vez, Lila sintió una chispa de esperanza de que tal vez sí pertenecía a ese lugar, aunque la sombra de Bart Granger siguiera acechando. La decisión de Everett estaba tomada, defendería su hogar, a su hija y a Lila sin importar el precio. El sol de la mañana se coló bajo sobre Redstone, alargando las sombras sobre el rancho de Everett. Lila se levantó temprano, su aliento visible en el aire helado de su pequeño cuarto. Afuera la cerca reparada se erguía firme, pero la amenaza de Granger era una nube oscura sobre la frágil paz que había encontrado. Con 18 años, su inocencia seguía siendo un tesoro vigilado, y el miedo a perderlo, o a perder ese nuevo hogar, la mantenía alerta. Pero la sonrisa de Susie May y la serenidad de Marshall le daban fuerzas para seguir. Se puso el abrigo prestado y se unió a ellos en la cocina. La niña dibujaba sobre un papel arrugado. «Buenos días, señorita Lila», cantó mostrándole un caballo dibujado. Lila sonrió débilmente, suavizada por el gesto, aunque la inquietud aún le apretaba el estómago. Marshall, bebiendo café, levantó la vista. «Hoy iremos al pueblo», anunció. «La gente debe escuchar lo que hace Granger». Su voz era serena, pero firme. El corazón de Lila se encogió. Enfrentarse al pueblo era también volver al pasado, a la humillación de la subasta.
Aún así, asintió decidida a apoyar al hombre que la había salvado. En la pequeña sala de juntas de Redstone, Marshall Everett se puso frente a un grupo de rancheros comerciantes y campesinos de manos ásperas. Lila se sentó al fondo con Susie May, los dedos entrelazados escudriñando aquellos rostros que tanto le recordaban la vergüenza vivida. Lila Rose Callahan se sentó al fondo con Susie May Everett, las manos entrelazadas, los ojos recorriendo aquellos rostros en busca de juicio. Bartholomew Bart Granger ha estado exprimiendo a este pueblo, tronó la voz de Marshall Everett, imponiéndose sobre los murmullos. Se lleva lo que quiere, tierras, dinero, hasta personas. Anoche vino a mi rancho. ¿Quién será el siguiente? El salón se agitó incómodo. La mayoría había agachado la cabeza ante el poder de Granger, demasiado atemorizados para enfrentarlo. Las mejillas de Lila ardieron al recordar que en la subasta nadie habló en su defensa. En el rancho se había aferrado a pequeñas labores, ordeñar la vaca, acarrear agua. Cada tarea era como plantar una estaca en aquel lugar, aunque la duda la roía. ¿Y si Granger volvía por ella? ¿Y si la bondad de Everett era una deuda que terminaría pagando con lo único intacto que aún conservaba? La inocencia le pesaba como un blanco vulnerable. Sin embargo, cuando Susie May deslizó su manita en la suya riéndose de una cabra testaruda, el miedo cedió un poco. En medio del silencio se levantó Jonas Hawley Granger. Tiene hombres, tiene armas. ¿Y nosotros qué? Marshall lo miró directo. Nos tenemos los unos a los otros. Él es fuerte porque lo hemos permitido. Si nos mantenemos unidos no es nada. El corazón de Lila se estremeció con esa convicción. No luchaba solo por ella, lo hacía por todos. Entonces habló Prudence Whitmore, la viuda. El año pasado me quitó las tierras de mi hijo. Yo estoy con usted, Everett. Cabezas asintieron, las voces se fueron sumando. Lila sintió una mezcla de esperanza y temor. Quería creer en esa unidad, pero la sombra de Granger todavía oscurecía el horizonte. Al terminar la reunión, los Bitter Creek Townsfolk juraron respaldar a Everett. «Vigilaremos los caminos, cuidaremos tu rancho», aseguró Jonas, dándole una palmada en el hombro. El salón hervía de resolución, un cambio frente a la apatía que había permitido que Granger reinara tanto tiempo. En el pecho de Lila brotó un orgullo nuevo, aunque el miedo persistía. De vuelta en el rancho, ayudó a Everett a apilar leña, sus manos ahora más firmes. ¿De veras cree que pelearán?, preguntó en voz baja. Él la miró sin titubeos. Tienen miedo como tú, pero están listos para intentarlo. Palabras simples pero honestas que iban resquebrajando sus dudas. Entonces llegó Susie May, corriendo con una margarita encontrada en la nieve. «Para usted, señorita Lila». Lila la tomó con la garganta apretada. Ese gesto, como el liderazgo de Everett, era una promesa de seguridad. Aún temía a Granger, a su pasado, al futuro incierto. Pero la unidad del pueblo y el cariño de esa familia le daban valor. Por primera vez se sintió parte de algo más grande, una comunidad que despertaba de su silencio. El cielo del atardecer tiñó de naranja el rancho. La tensión se palpaba cuando el retumbar de cascos quebró la calma. Lila se encontraba junto al granero, el corazón en la garganta empuñando una horca. Tenía 18 años, y el terror de la subasta aún la perseguía, pero aquel rancho era su refugio, y estaba dispuesta a defenderlo. Marshall cargaba su rifle en el porche, el rostro endurecido. Desde la ventana, Susie May miraba con las manos pegadas al marco. Afuera, Jonas, Prudence y otros Bitter Creek Townsfolk se apostaban con armas improvisadas. Bart Granger se acercaba. El estruendo creció hasta que apareció montado, flanqueado por 6 hombres armados. La nieve crujió bajo sus caballos cuando se detuvieron. Su barba gris enmarcaba una mueca burlona al señalar a Lila. «Me robaste mi propiedad», Everett vociferó. «Entrégamela o quemamos todo este lugar». La palabra propiedad le revolvió las entrañas a Lila, pero apretó más fuerte la horca, transformando el miedo en desafío. Marshall dio un paso al frente con el rifle en alto. «Ella no es tuya, Granger. Lárgate de mi tierra». Los Bitter Creek Townsfolk lo respaldaron firmes.
Granger soltó una carcajada y sus hombres levantaron las armas, pero Everett se mantuvo sereno. Ya abusaste bastante de este pueblo. Estas gentes ya no te temen. Jonas alzó una pala. Prudence un cuchillo. El corazón de Lila se aceleró al ver cómo la comunidad despertaba su fuerza. El choque estalló cuando Virgil Kane, un matón flacucho, espoleó su caballo hacia el granero. El aire se le cortó a Lila. Susie estaba dentro. Corrió y se plantó en su camino clavando la horca frente a él. «¡Aléjate de ella!», gritó con voz temblorosa pero feroz. Kane titubeó sorprendido y el disparo de advertencia de Everett tronó en el aire. El estrépito detuvo a los hombres de Granger. Lila alcanzó el granero y jaló a Susie May, cubriéndola con su cuerpo. La niña se aferró a ella, murmurando: «No dejes que me lleven, señorita Lila». Protegerla era como proteger su propio corazón. Everett bajó el rifle y encaró a Granger. «Hablas de propiedad. Diles cómo engañaste al hermano de Jonas para robarle la tierra. Diles cómo arruinaste al hijo de Prudence. Diles cómo vendiste a una muchacha para pagar una deuda», señaló a Lila, los ojos ardiendo. «No eres ningún rey, Granger. Solo un ladrón». El murmullo creció cargado de rabia. Jonas alzó la voz. «Nos quitó el huerto y lo llamó negocio, obligó a mi hijo a firmar la granja», añadió Prudence. La mueca de Granger vaciló. Sus hombres se movieron inquietos. Everett remató reinas con miedo, pero el miedo se quiebra cuando nos levantamos juntos. «Ya basta de agachar la cabeza», rugió Marshall Everett. Las voces de los Bitter Creek Townsfolk lo secundaron unidas en un clamor de desafío. La mano de Bartholomew Bart Granger se movió hacia la pistola, pero Virgil Kane murmuró nervioso: «Jefe, son demasiados». Superados en número. Granger escupió al suelo. «Esto no termina aquí». Everett bufó aunque su voz vaciló. Dio media vuelta con el caballo y sus hombres lo siguieron tragándose la derrota en la penumbra del atardecer. Los vecinos vitorearon palmoteando la espalda de Marshall, pero él solo asintió con la mirada fija en Lila Rose Callahan. Ella permanecía de pie con la horca aún en la mano, y Susie May Everett aferrada a su costado. Había enfrentado el terror, había protegido a la niña, y descubría dentro de sí una fuerza nueva. El agradecimiento de la gente la envolvía, sus rostros mostraban respeto. Las palabras de Everett, más que su rifle, habían despojado a Granger de poder. Lila lo miró, el corazón más ligero, también había peleado por ese hogar. El silencio regresó al rancho de Everett en aquel invierno de 1875 en Redstone. La nieve afuera amortiguaba el mundo, y dentro Lila, ya con 18 años, amasaba pan en la cocina. Sus manos estaban más firmes que semanas atrás. La derrota de Granger había levantado un peso de su pecho, y las paredes de la casa la resguardaban ahora de la vergüenza de la subasta y de los miedos que la perseguían. Su inocencia, antes un temor constante, ya no parecía una fragilidad a punto de quebrarse. Estaba segura allí con Marshall y Susie May. Aunque las cicatrices del pasado seguían abiertas, probaba con cautela el calor de esta nueva vida. Esa noche, junto al fuego que crepitaba la sala, se llenó de una luz suave. Marshall tallaba un caballito de madera para su hija que coloreaba sobre el suelo. Lila se acercó aún con el abrigo prestado encima y sintió que la tensión aflojaba. «Señorita Lila, siéntese con nosotras», pidió Susie May, dándole una palmadita a la alfombra. Ella vaciló, pero terminó acomodándose a su lado. La cercanía despertó en ella consuelo y un poco de temor. Todavía aprendía a confiar. Marshall dejó a un lado la figura de madera. «Perdí a mi Sara por la fiebre hace 3 años», confesó en voz baja. «Susie, apenas tenía 2. Criarla sola ha sido lo más duro que me tocó vivir». Las palabras la golpearon. El dolor de él reflejaba el suyo propio, la pérdida de su familia y su dignidad. «Lo siento», murmuró con la voz quebrada. «Sé lo que es quedarse sin nada». La confesión le salió sin filtro y Everett asintió en silencio, invitándola a abrirse más. Ella se atrevió. «Siempre quise enseñar».
Abrir una escuelita para los niños que no tienen nada como yo darles una oportunidad. Se sonrojó sintiéndose tonta, pero el rostro de Marshall se iluminó con una sonrisa rara en él. Es un buen ensueño. El mundo necesita más de eso. Susie May brincó abrazándola con entusiasmo. «Vas a ser maestra hermana Lila», chilló usando un apodo que la sorprendió y le humedeció los ojos. Marshall se levantó, fue a un estante y regresó con un libro viejo de tapas gastadas. «Lo encontré en el pueblo. Habla de escuelas y enseñanza. Puedes empezar aquí». El tono era tranquilo, lleno de fe. Lila tomó el libro acariciando el título con los dedos, y el corazón se le hinchó. No la veía como víctima, sino como alguien con futuro. Se lo apretó al pecho con lágrimas asomando. «Gracias, señor Everett. Lo intentaré». Cuando el fuego se apagaba, Susie May se acurrucó contra ella, la cabecita en su brazo. Marshall las observaba olvidado del tallado con un brillo distinto en la mirada. Orgullo quizá, o el comienzo de un lazo más profundo. Lila lo sintió también, una conexión creciendo como el calor de la lumbre. Sus temores, su pasado, su inocencia quebradiza, se iban deshaciendo en el cobijo de esa familia. No estaba completa aún, pero allí, con la respiración tranquila de la niña y la fuerza serena de Marshall, empezó a sentir que podía sanar. Ese rancho, esa familia, era donde pertenecía. El amanecer tiñó de oro las praderas de Redstone. El invierno cedía y la primavera asomaba. Lila salió de la casa con el corazón más ligero que nunca. El rancho, antes refugio, ya era su hogar. Decidida, eligió quedarse para siempre unida al amor hallado con Everett y Susie May. Los miedos de antes se habían desvanecido, reemplazados por la certeza de que pertenecía a esa familia. En la bella mesa del desayuno, Susie May brincaba de emoción con un papel en las manos. «Señorita Lila, hice algo para usted», exclamó con los ojos chispeantes. Le mostró un dibujo, 3 figuras con palitos Marshall, con sombrero Susie con bufanda, y Lila de cabello suelto frente a una escuelita bajo un sol ardiente. «Es tu escuela», anunció la niña. El aliento de Lila se cortó al recorrer las líneas de colores. El sueño que había confesado al calor del fuego ahora brillaba en esa hoja, sostenido por la fe de una niña. El dibujo contenía su sueño, aquel que había confiado junto al fuego, y la fe de Susie May Everett hizo que a Lila Rose Callahan se le llenaran los ojos de lágrimas. «Es perfecto, Susie», susurró abrazando fuerte a la niña. Desde la puerta, Marshall Everett las observaba con una sonrisa callada y orgullosa. Con el paso de las semanas, el lazo entre ellos se había vuelto más hondo, un lento baile de confianza y cuidado. Lila lo sentía ahora, un amor que la sostenía sin apresurarla. «Lo digo en serio sobre tu escuela», afirmó Marshall, la voz suave pero firme. «Estaré contigo en cada paso». Aquellas palabras eran más que apoyo, eran una promesa. El corazón de Lila dio un vuelco. «Lo sé», respondió con una sonrisa tímida pero segura. Ese amor era nuevo, sin nombrarse aún, pero claro, y la paciencia de él lo dejaba florecer a su propio ritmo. Afuera, los Bitter Creek Townsfolk se reunieron junto a un terreno despejado donde postes y vigas delineaban la forma de un pequeño edificio. Jonas Hawley y Prudence Whitmore cargaban tablones con el rostro encendido de ilusión. La comunidad, que antes había vivido bajo el yugo de Bartholomew Bart Granger, ahora se unía para levantar la escuela de Lila, un refugio para los niños más pobres. El aire se llenaba de risas, de voces animadas, prueba de la unidad que Everett había encendido. Lila se unió cargando maderos con las manos endurecidas, pero el espíritu en alto. Ya no era la muchacha subastada como ganado, se estaba convirtiendo en una mujer con propósito. Cuando el sol empezó a hundirse, pintando de naranjas y rosados el horizonte, Marshall la llamó hacia la entrada del nuevo edificio. Allí, sobre un poste de madera, había tallado con paciencia «Escuela de Lila». El corazón de ella se detuvo al verlo. No se lo había dicho, no lo había presumido, simplemente había hecho aquel regalo silencioso para honrar su sueño. «Marshall». «No hacía falta», dijo con voz quebrada. Él se encogió de hombros con una sonrisa leve. «Me pareció lo correcto», contestó.
Los ojos de Lila se inundaron. La gratitud le llenó el alma. Los tres se quedaron juntos frente a la escuela, en construcción las sombras del crepúsculo alargándose. Sobre sus hombros llevaba aún la manta gastada que Marshall le había dado aquel día en el mercado recordatorio de la primera chispa de bondad. En su mano sostenía el dibujo de Susie, los colores brillando con la última luz. La niña le tomó la mano, y Everett se mantuvo a su lado como un ancla firme. Lila sonrió sintiéndose verdaderamente feliz. La libertad que anhelaba, el amor que la abrazaba, y el propósito que alumbraba su camino estaban ahí. La escuela, la familia, el pueblo eran de ella, y ella de ellos. Bajo el cielo radiante, Lila comprendió que estaba completa. Su viaje del miedo a la confianza había llegado a su destino. Al caer el sol sobre las llanuras de Redstone, se veía a Lila Marshall y Susie tomados de la mano, sus siluetas recortadas contra el horizonte encendido. La promesa de la escuela se alzaba como un faro de esperanza para los niños del pueblo, cimentada en el coraje, el amor y la unión. La historia de Lila, de una joven aterrada en una tarima de subastas a una mujer con un destino, recordaba que incluso en los tiempos más duros, la bondad y la fortaleza podían forjar un futuro mejor. La manta que una vez la protegió del frío, ahora la envolvía en el calor de una familia. Y el dibujo de Susie guardaba un sueño destinado a perdurar.